Buenas noches y bienvenidos a La Tertulia. Retomamos de hoy nuestro programa después del parón navideño. Lo vamos a hacer con un invitado de excepción para que nos cuente cómo están las cosas por una de las instituciones, no sé si más polémicas, más queridas, una de las instituciones importantes que se encuentran en la comarca del Bierzo. Antes presentamos a las personas que me acompañan en esta tertulia de la 8, director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y pasamos ya a presentar al invitado, Arsenio Terrón, director de la Ciuden. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está definido, señor Terrón, el papel que jugará en el futuro la Ciuden después de los últimos anuncios realizados por el Gobierno de España, coincidiendo con la presentación del proyecto de presupuestos del Estado? Está definido el papel que tiene que jugar Ciuden en el contexto de la transición energética a nivel nacional. Otra cosa es que de manera constante se van produciendo matices, es decir, pequeños acoples que en razón a veces de las necesidades que derivan de compromisos europeos, pues a nosotros nos utilizan en el mejor sentido de la palabra para, bueno, pues dar contestación a alguna de esas posibilidades, a alguna de esas capacidades, porque Ciuden, a mí me gusta siempre transmitirlo, tiene una alta capacidad, ahora que está de moda la palabra, de resiliencia, de adaptarse, Es como un ser vivo que tiene que adaptarse a las condiciones del medio. Pues Ciuden está haciendo lo mismo. Tenemos que adaptarnos a esas nuevas directrices, pero sí que tenemos claro cuál es el objetivo, y entiendo que el Ministerio lo tiene meridianamente claro cuál es el objetivo y cuál es el cometido que quiere para Ciuden en el contexto nacional. ¿Pero qué ha sumado? ¿Qué nuevas capacidades? Bueno, pues ha sumado una importantísima, no sé si desde la última vez que tuvimos oportunidad de hablar aquí en estos mismos estudios, es decir, el ámbito nacional, es decir, a Ciuden en ocasiones yo escucho porque vivo aquí en el entorno, me quedo en el pueblo y bueno, pues pulso un poco el sentir de la gente con mis amigos y con mis vecinos, ¿no? Es decir, que como que es un ente muy ligado al Bierzo, y es verdad, porque aquí nació y nace con una vocación comarcal muy, muy fuerte, pero esa vocación, sin perderla, ha tenido que dar paso a una necesidad, como os decía, de dar contestación o dar apoyo o dar resolución a un ámbito geográfico que ya se ha extendido a nivel nacional. Tal es así que con los convenios de transición justa y siempre de la mano del Instituto, nosotros ahora tenemos incluso trabajadores nuestros por supuesto aquí en el Bierzo, en Burgos, en Ontomín, pero tenemos agentes del territorio, que nosotros les hemos llamado con ese nombre, agentes del territorio, en La Coruña, en Oviedo, en Teruel y en Córdoba, que es el mismo agente para las 3 provincias afectadas por transición justa en Andalucía. Es decir, que daros cuenta de la amplitud con la que nosotros tenemos ahora que trabajar. Son todos aquellos municipios afectados por el cierre de la actividad minera, 31 de diciembre del 18, y el cierre de las centrales térmicas, que te hablo en números así aproximados, creo que son 184 municipios de las diferentes comunidades autónomas que hemos mencionado. Sin olvidar también que, aunque no lo he dicho, la comunidad de Castilla-La Mancha, con Guadalajara, que también sería de nuestro ámbito de actuación. Lo que sucede que por cercanía con Madrid y con el propio Ministerio, un agente que está en el Miteco va a ser quien se encargue de esa gestión. Germán. Preguntaba Manolo si tenía clara la Ciuden en su misión. Yo le pregunto, ¿tiene claro el presupuesto? Porque hemos oído tal baile de cifras durante estos últimos meses. Unos decían que 22 millones, otros que algo más de 6 millones de euros. ¿Cuál es el presupuesto real de la Ciuden? Sí, también esas cifras cambiantes no son otra cosa que el resultado de lo que os comentaba anteriormente. A veces acople esa necesidad de ajustar nuevas competencias y, por lo tanto, que eso lleve implícito una inyección de presupuestos. Los presupuestos para el año 2022 son en torno a 6.200.000 euros
para el gasto corriente de Ciudén, ¿vale? Ese es el gasto ordinario, pero nosotros contamos con un aporte de hasta 30 millones de euros para el 21, 22, 23, que son los fondos que llegan desde Europa y que a Ciuden se le asignan 30. De esos 30, nosotros tenemos en caja, o estarán, bueno, 16 es seguro, pero posiblemente a lo largo del año lleguen hasta 23 y dejar 7 millones más para el año 23. ¿Vale? Es decir, ¿con qué nos tenemos que manejar nosotros? En el día a día, con el gasto, con el presupuesto de gasto corriente, estamos hablando de esos 6 millones, personal e inversiones de ámbito cotidiano, y para temas sobre todo de I+D+I, con esos 16 más 7 que habrá en su momento. Es decir, a veces no es fácil entenderlo, pero también tenemos la suerte de que en ocasiones, cuando hay remanentes en el propio ministerio, somos el ente al que es más fácil transferirle esos presupuestos para, lógicamente, asociado a una nueva petición, es decir, de apoyo a IDAE, por ejemplo, que lo hemos hecho de manera rutinaria, de apoyo al propio Instituto de Transición Justa, porque nosotros, a diferencia de ellos, y estando deslocalizados, o lo que la gente llama deslocalizados, en un pequeño pueblo del Bierzo, tenemos una capacidad técnica o tecnológica que no tiene ni el propio Instituto de Transición Justa, y en muchas ocasiones me atrevería a decir que ni el propio IDAE, que es un organismo que está manejando, yo creo que en el año 22 van a manejar 900 millones de euros, pero sin embargo la capacidad técnica que tiene Ciuden no la tienen ellos, y por tanto en ocasiones tienen que recurrir a nosotros. No dejamos de ser Instituto, IDAE y Ciuden, 3 organismos de la misma Secretaría de Estado, del mismo Ministerio, y por lo tanto tenemos que compartir a veces responsabilidades, y eso hace que, pues, por suerte lleguen en ocasiones partidas económicas que no estaban metidas en presupuestos generales, pero que traen la contrapartida de tener una obligación o la necesidad de hacer una actuación en el territorio que allá donde corresponda. Sí, director, usted dice que se tienen muy claros los objetivos de la ciudad, pero también dice que es difícil entenderlo, tanto el presupuesto como los objetivos, tan difícil como que yo no lo entiendo. O sea, yo todavía no sé cuáles son los objetivos de Ciuden, y creo que, como yo, la inmensa mayoría de la ciudadanía, porque bueno, se empezó con la captura del CO2, se habla del hidrógeno verde, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, habló de innovación rural, tenemos el museo y al final acaba gestionando la cafetería, pero el ciudadano de a pie todavía no sabe cuáles son los objetivos. Hay un par de frases que resuman de verdad cuáles son esos objetivos. Y luego, con respecto al presupuesto, a esos 30 millones que vienen inyectados de fondos europeos, ¿a qué proyectos se han destinado? ¿Proyectos concretos? Intento hacer un resumen, quizás con 2 frases, como decías, Joaquín, no sea posible, pero un poquito más en extenso, ¿no? Es decir, entiendo que hay 4 patas fundamentales en las que Ciuden tiene que jugar un papel importante en el territorio en el que estamos, pero también en el ámbito en el que antes comentábamos. Es decir, hay una parte que es la ligada al I+D+I, que es un poco la contestación o aquella frase que dijo en su momento Pedro Sánchez, es decir, utilizar a Ciuden y sobre todo las instalaciones de Ciuden para el escalado de aquellos proyectos ligados a la investigación, más el desarrollo, más la innovación, que solo es posible hacerlos en nuestras instalaciones por el tamaño que tienen. Es decir, la investigación en nuestro país la hacen básicamente universidades y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero claro, llegan hasta el nivel o hasta la escala en que pueden, y el CIEMAT, que también se me olvidaba. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener un tamaño que nos hace apetecibles para validar proyectos o procesos de generación de energía o de almacenamiento energético a una escala precomercial. Ninguna empresa se va a poner a explotar una tecnología, por muy probada que esté, si solo está probada en laboratorio, si solo está probada a microescala. Se necesita una mesoescala antes de llegar a la macro, una meso, que es lo que nosotros ofrecemos. Y ahí es donde se van a centrar la utilización de esos 30 millones de euros. Nosotros estamos ahí en
analizando en consorcios público-privados, porque entendemos también que tenemos que interaccionar con las empresas del territorio, y hablo en este caso tanto de Castilla y León como de otras comunidades, es decir, para ver quién está interesado en, usando nuestros recursos, usando parte de nuestro presupuesto, poder también aportar la parte que corresponda para validar alguno de esos procesos, tanto de generación de hidrógeno, que es lo que quizás más se ha comentado, ese llamado hidrógeno verde, que si queréis luego entramos en ello con más detalle, como en el almacenamiento energético, que es el gran nudo al que España se tiene que enfrentar en los próximos años. Pues ese sería un objetivo principal, y ahí irían ligados esos 30 millones de euros, van casi en exclusiva para eso. Es decir, ¿en qué los vamos a gastar? Nosotros en adecuar las instalaciones. Las instalaciones fueron creadas, como decías, para captura de CO2. Eso ahora ya no es un interés, me atrevería a decir que ni de país ni de Unión Europea. Hay muy pocos territorios que estén apuntando o apostando por ello. Y esa adecuación de esas instalaciones a las nuevas necesidades, pues va a detraer parte de esos recursos económicos. Pero la mayor parte van a ser para nuevos equipamientos que son generalmente de altísimo coste económico, y que es lo que nosotros vamos a ir instalando allí. Algunas de esas plataformas ya van a ser a lo largo del año 22, para que empiecen a funcionar y a dar solución o a dar respuesta a las necesidades, sobre todo del mundo empresarial que luego quiera explotar esas tecnologías. Entonces, esos 30 millones, por una parte, en su gran mayoría están dedicados a esa parte. Pero hay otra parte muy importante que estamos haciendo nosotros y que, por desconocida, no deja de ser menos importante, que es el apoyo a todos los proyectos de transición justa. Recordaréis que desde el Ministerio se hizo una llamada a todos los agentes sociales, empresariales, sindicales, de representación de cualquier tipo, para preguntar qué es lo que tenían más o menos en cartera, más o menos en mente, que querían hacer. A nuestro buzón, al buzón de Ciudén, solo para Castilla y León, es decir, solo para León, Palencia y Burgos, por la parte de la central nuclear, nos llegaron en torno a más o menos 1000 ideas de proyectos. No me atrevo a decir proyectos porque muchos no pasaban de ser una idea, pero bueno, dentro de esos 1000, un número estaba ya suficientemente maduro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con los agentes de transición justa? Contactar ahora, acaba de salir una línea de subvención de 91 millones de euros por parte del ITJ, ha salido la propuesta, y en 2 meses hay el compromiso de que se abra el buzón para que los agentes interesados, estamos hablando de proyectos municipales, tiene que ser en propiedades de ámbito municipal, metan esas propuestas. Estamos hablando de una concurrencia competitiva, es decir, el que meta su proyecto el primer día no va a competir con nadie. El que espere 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues de esos 91 millones se irán detrayendo. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? La semana pasada en nuestras instalaciones, pues igual han estado una docena de alcaldes de nuestra provincia que se encuentran con que tienen proyectos de alto interés, pero que no saben cómo plasmarlos. Oye, yo puedo participar en esa línea de subvención de 91 millones, y si puedo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues ahí nosotros nos hemos propuesto, ha sido una propuesta desde nuestra parte al propio ITJ, pero igual que se le ha hecho llegar al presidente de la Diputación, digo, si tú no tienes capacidad, o no hay capacidad en este territorio para que un ayuntamiento pequeño como el de San Emiliano pueda elaborar eso, déjanos que nosotros os apoyemos, pero sí que tenemos que tener un encargo. Lo que tampoco quiero es que había una mala costumbre, es que a Ciudén se recurría mucho cuando se necesitaba dinero, es decir, como que teníamos allí una chequera para ir repartiendo, o, oye, si es que yo no soy capaz de hacer este proyecto, que me lo hagan tus técnicos. No es esa nuestra misión, pero sí es la de apoyar y dar ese servicio, como te digo, a los municipios, sobre todo a los pequeños municipios, ¿no? Que los municipios grandes que tienen capacidad técnica y personal hagan ellos mismos esa labor, pero también los apoyaríamos. Entonces, ese apoyo a transición justa, insisto, que yo tengo un equipo importante y que está funcionando muy, muy bien, y se están desplazando por todo el territorio. Cuando nos llaman, nosotros vamos.
a la Pola de Gordón, a Sabero, a Guardo, a cualquier lugar. Más los agentes, los 4 agentes que os decía antes, Galicia, Asturias, Teruel y Andalucía. Pues eso es otra parte importante. Lo que pasa es que es verdad que no llega a la población. Dice, estos tíos, ¿qué están haciendo? Pues estamos en buena parte haciendo esto. La tercera parte importante, que esa gente yo creo que sí que es conocida por la mayor parte del territorio, aunque solo sea porque han pasado por allí 500, vamos a decir, trabajadores del Bierzo, que es el centro de formación que la gente conoce más como vivero, pero es el centro de formación Ciuden Vivero, es decir, donde se llevan, este es el curso número 11, durante 11 años se han hecho al menos 2 cursos cada año, cursos de formación, cursos en los que durante 12 o 18 meses, 18 y 18 estudiantes trabajadores se están formando en el ámbito básicamente de tipo forestal, ¿vale? Son estudiantes que se están formando y a la vez están cobrando por esa formación. Y amén de formarse, también intervienen en proyectos que nos solicitan sobre todo entidades menores, es decir, ya no tanto municipales como las juntas vecinales, que en nuestra provincia son importantes. Oye, es que la Junta Vecinal de Lumeras se le ha ocurrido que quiere hacer una plantación o un desbroce, una limpieza. A nosotros nos sirve como campo de prácticas y nuestros alumnos se desplazan y hacen eso en favor de ese tipo de entidades. Pues para eso está ahí, os digo, han pasado más de 500 personas del Bierzo, tal es así que ya nos encontramos con que es difícil cubrir las plazas. Es un poco le pasa a Fundación Santa Bárbara, que ya se han dado cursos de formación en un ámbito que ya es muy difícil que la gente te venga porque ya tiene ese curso realizado. Bueno, pues es otra parte muy importante y también se está asumiendo el compromiso, porque el Miteco así lo consideraba, que una apuesta grande para el Bierzo tiene que ser el castaño, con los problemas fitosanitarios que tiene tanto del chancro como de la tinta como de la avispilla. Y entonces nosotros estamos generando planta que nosotros llamamos planta de calidad, porque es planta injertada con púa ecológica. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de esas entidades públicas. Nosotros lo que no vamos a hacer es producir castaño y vender castaño. Para eso hay empresas privadas que tienen que hacerlo si lo consideran oportuno. Pero nosotros para instituciones de carácter público pues podemos darles. Y estamos respondiendo a peticiones que nos hacen de todo ámbito, de nuestro entorno, de la provincia de León. Hablaríamos de un número muy alto de entidades locales o de asociaciones que nos han pedido planta y que nosotros la cedemos, planta, insisto, planta de calidad con el marchamo de ser púa recogida en nuestro propio territorio, de tal forma que eliminas o aminoras la capacidad de infección con algún patógeno que pudiese venir, porque antes recurríamos mucho a púa gallega, es decir, a traer del centro del Lurizán, y eso pues ha podido ser uno de los vectores de infección en nuestros castaños. Y la última pata es la pata, lógicamente, cultural, y ahí tendría cabida el museo, hasta el momento actual, la fábrica de luz, que está funcionando. La semana pasada creo recordar que la directora del centro dio los números de visitantes, y sin ser esperanzadores, pero bueno, hemos vuelto a los niveles del 20, en 19.000 visitantes durante el año 21, que es un año que, como sabéis, muy complejo. Hoy es lunes, el viernes yo tuve la oportunidad, porque hacíamos un acto conjunto con el director del MUSAC, y me decía que le parecían números muy interesantes, que el museo como la fábrica de luz, que es pequeñito, pero es altamente significativo, pues tuviese esos números. Y nosotros esperamos que ya el año 22, si las cosas se normalizan en cierta medida, bueno, pues que volvamos a recuperar, porque queremos recuperar sobre todo a la comunidad escolar, que durante el año 21 prácticamente se redujo casi en un 70%. Pero también aprovechando esta ocasión, y aprovechando que está el director del Diario de León aquí a hacer una llamada, que también la gente se sienta conferida del Manzanal hacia allá, es decir, que el Bierzo existe, que Ciuden existe en el Bierzo, que Ciuden tiene unas instalaciones en el Bierzo y que la gente las conozca, que venga
para hacerlas suyas, para hacerlas propias en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, porque estamos abiertos a todo ello. En cuanto al tema del almacenamiento energético en el que ustedes están trabajando, yo no sé si tienen conocimiento o si van a recurrir a ustedes desde Endesa para ese proyecto dentro del Plan Future de baterías de almacenamiento que se quiere instalar en la zona de Compostilla, que va a suponer una inversión importante, aunque no tanto en lo que a creación de puestos de trabajo se refiere. Os advierto ya desde un principio, en temas de I+D+I, hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no, porque firmamos acuerdos de confidencialidad de tal forma que no puedes decir nada hasta que con quien lo firmas no lo quiera hacer público. ¿Vale? Con Endesa nosotros venimos desde el primer día. Una de las primeras reuniones que tuve yo cuando llegué aquí fue con el director de Endesa para el Noroeste, con Miguel Temburi, con el que yo me reúno de forma, me atrevería a decir que rutinaria, si no cada mes, cada 2 meses, para buscar acoples entre sus necesidades y nuestras capacidades. Nosotros tenemos en uno de los proyectos que entiendo que ha quedado seleccionado finalmente por el propio Endesa, nosotros jugamos un papel. Nosotros vamos a jugar un papel de apoyo a esa tecnología que ellos quieren implantar y que en cierta medida tendrá que pasar por nuestras instalaciones para hacerla válida o no. Hay otros múltiples proyectos de almacenamiento energético en los que Endesa no interviene, pero que intervienen otras instituciones del mismo tipo que esta en el Bierzo o en otras partes del territorio, con los que nosotros vamos a colaborar y estaríamos encantados de llegar a acuerdos que finalmente se plasmen en la implantación de una actividad industrial en el Bierzo. Lo tengo que decir, si es fuera del Bierzo, la Ciana. Es decir, tenemos las mismas necesidades de apoyo para esa parte del territorio. Entonces, bueno, con Endesa estamos haciendo cosas, estamos llegando a acuerdos para poder apoyar alguna de esas iniciativas, no todas, porque de las que han quedado finalmente seleccionadas en Future hay cosas que nosotros no podríamos hacer nada. Está hablando de I+D+I. Está abierto un concurso público para que Ciuden cuente con un director de I+D+I. Que no exista, ¿no es un poco decepcionante o frustrante que no exista ya en la actualidad? Bueno, porque siempre hubo una apuesta por contratar en Ciuden personal del mundo de la ingeniería, pero no se optó nunca por el mundo de gente formada con doctorado. Y para tener un director de I+D+I, obligado es que sea doctor. Entonces, ahí, en Ciuden creo que en estos momentos estamos 3 doctores, contándome a mí, más otros 2 que están ligados al mundo de la ingeniería de minas y que por tanto no serían capaces de abordar ese mundo. No quiere decir, es decir, también ha habido quizás una mala interpretación. El hecho de que se necesite un director de I+D+I es porque se necesita alguien que venga con experiencia suficiente. Estamos hablando de un senior, que se van a ir a 15, 20 años de actividad profesional con conocimientos en estas nuevas tecnologías. Yo no puedo hacer otra cosa que presumir de alguna de la gente que tenemos en Ciuden que están formados de manera extraordinaria y se formaron y han sido expertos que han servido para formar a otros agentes en diversas partes del mundo, pero claro, eran especialistas en oxicombustión, que es lo que se hacía en Ciuden. Ligar la oxicombustión, es decir, la quema de carbón para luego capturar el CO2, y en eso son inmejorables. ¿Esas personas son válidas ahora en las nuevas tecnologías de generación y de almacenamiento energético? Lo son, pero necesitan una guía, alguien que venga ya con experiencia contrastada en esos mundos para que ellos se acoplen y, por lo tanto, dar contestación a esas necesidades que nos presentan. Antes de darle la palabra a Joaquín, ¿la central construida en Cubillos sirve para algo? ¿La central de Endesa te refieres? No, la minicentral de donde se experimentó la captura. ¿La nuestra? Sí. Por supuesto, sí. Nosotros tenemos 3 calderas con capacidad de hasta 30 megavatios. Para todos estos sistemas que estamos hablando de validación de tecnologías de generación y de almacenamiento, vamos a tener que hacer uso de esas calderas, por supuesto. Sí, pero bueno, con tecnologías que sean limpias, que no sean contaminantes y que por lo tanto apoyen ese proyecto de transición energética por el que ha apostado nuestro país. Sí, el 100% de nuestras instalaciones son utilizables, a veces con pequeñas modificaciones y otras veces simplemente lo que habrá que hacer es
complementarlas, que ahí es donde va a haber un gasto importante, porque el complemento con nueva tecnología, hablemos de electrolizadores, te empiezas, no sé, con los modelos baratos y pequeños, igual empiezas a hablar de 2 millones de euros. Es decir, que no son cosas... ¿No le genera cierta frustración el hecho de que efectivamente todas las instalaciones son utilizables? Pero claro, si son utilizables, yo interpreto que es que no se están utilizando. Y no le genera cierta frustración, supongo que también porque cuando usted accede a la dirección de CIUDEN, pues los objetivos son unos, se van incrementando los objetivos, se van variando los objetivos. Yo no sé si usted no se siente a veces diciendo esto es un cajón desastre y aquí me van metiendo cada vez más cosas y se van cada vez alejando más del objetivo original de CIUDEN. No sé si eso acaba frustrando ciertas cuestiones, ¿no? Esas calderas de las que hablaba, pues, que generan 30 megavatios, pues a uno se le ocurre preguntar, bueno, ¿y esos 30 megavatios, que son muchos megavatios, no se podrían meter en la red eléctrica o la red energética de Ponferrada para abaratar los costes a las familias? Que probablemente esto sea una barbaridad, pero bueno, supongo que dada nuestra tradicional ignorancia, los periodistas podemos pensar eso, ¿no? ¿Y por qué no se meten en el circuito energético de Ponferrada? Es decir, todo ese tipo de cosas, al final uno piensa que efectivamente tengo ahí un gran motor, pero no le estoy sacando el rendimiento que en este caso el Bierzo y la provincia de León necesita. Vamos, no puedo decir que no podría estar casi más de acuerdo con el planteamiento que haces. Entiendo que cuando dijiste cajón desastre, era 3 palabras, ¿no? Desastre. Desastre, por si acaso, sí, porque es verdad que puede haber esa tendencia a pensar que es por supuesto que un cajón allí desmarañado. ¿Por qué no se hace? Siendo posible, es decir, tecnológicamente, y ahí sí que los ingenieros de CIUDEN lo harían con los ojos cerrados, podrían hacerlo perfectamente. Bueno, pues porque no ha habido una estrategia definida. Y esa estrategia no la puedo definir yo desde la Dirección General de CIUDEN y, lógicamente, quien tiene que tomar esa decisión es a escala mucho más alta. Y no han considerado que a día de hoy sea factible, porque el problema es con qué generas, con qué metes esos 30 megavatios en el mercado. Es qué metes en esa caldera. Esas calderas pueden quemar casi cualquier cosa, pero no cualquier cosa que puedas quemar allí es admisible de acuerdo a los parámetros que ahora se entiende por transición energética. Eso es lo que hay que tener muy claro, porque peticiones para quemar allí, cosas, las ha habido de toda índole, residuos de todo tipo, porque ahora lo que hace eficiente y económicamente adaptable por el mundo empresarial es quemar cosas que sean muy, muy baratas. Si el carbón se dejó de quemar era porque ya no era asumible el precio del mercado con la captura de CO2. Claro, quemar cosas que sean muy baratas, yo creo que en la mente de todos vosotros y la de todos los espectadores de la cadena, seguro que se hace una idea de qué cosas son. No todo es admisible. Entonces nosotros, en el momento que tengamos la directriz de qué es lo que se puede quemar ahí, se hará y se podría hacer, no tanto para producir y meter en red, porque para eso no está CIUDEN, para eso deberían estar las empresas de iniciativa privada, que yo creo que tienen ese papel y pueden hacerlo. Y aquí hay quien lo hace, y lo ha hecho durante muchísimos años, varias décadas, y lo ha hecho bien. Entonces, quien sabe lo siga. Pero se ha ido. Bueno, pero igual que se ha ido, igual viene. Para que nos entiendan, estamos hablando de Endesa. De Endesa, sí, claramente, sí, pero bueno, hay veces que el futuro no somos capaces de imaginarlo, aunque esté muy, muy próximo. Yo creo que tienen que venir en los próximos años. Otra cosa es que podamos esperar esos años, ¿no? Nuevas formas de generar energía, nuevas empresas que quieran o que encuentren atractivo el territorio, aunque, insisto mucho, yo el Bierzo es mi tierra y la siento como no podría ser de otro modo, pero que cualquier iniciativa de tipo empresarial, si su acomodo en lugar de ser en el Bierzo es en la Cepeda, pues entiendo que debiera de ser aceptable para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y retomamos la conversación con Arsenio Terrón, director de CIUDEN, aquí en unos instantes en La Tertulia. Conéctate a tu ciudad.
Conéctate a la 8 Bierzo. Yeah, yeah. Connect with your friends, get loose. Smile and play like Duck, Duck, Goose. Day and night, see the laughter inside. Just look into the eyes, just loving their lives like whoa. Gafas Pull&Bear, 79 € con lentes incluidas. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. Conéctate a tu ciudad. Conéctate a la 8 Bierzo. Estamos conectados con Arsenio Terrón, aquí en la tertulia, director de la Ciuden, Germán. Entre las muchas labores que tiene la Ciuden se ha encargado también de catalogar, ¿no?, las escombreras que hay en la comarca del Bierzo, que son muchas. Lo que yo no sé si en algún momento esas escombreras confía usted en que puedan ser restauradas, como va a pasar, por ejemplo, con la Gran Corta de Favero, que es la mina a cielo abierto por antonomasia que había en la comarca. Y aprovechando, le pregunto qué le parece el proyecto de restauración que se presentaba hace pues tan solo unas semanas. Bueno, la Ciuden es verdad que ya hace prácticamente 10 años hizo una catalogación de todas y cada una de las escombreras que hay en Bierzo y Laciana y que podrían ser objeto de restauración. Hay que decir también que partimos de un contexto histórico donde se pensaba que todo lo que estaba deteriorado había que tratarlo, había que restaurarlo y devolverlo a la etapa preindustrial, y digamos que eso se ha ido modificando y ahora se entiende que tiene que haber cosas que tienen que quedar como muestra de lo que hicimos. No tenemos por qué avergonzarnos de que en el Bierzo hubo minas, no tenemos por qué avergonzarnos de que en el Bierzo se crearon escombreras. Otra cosa es que algunas de ellas, al menos las que tienen un impacto visual mucho más grande, no haya que restaurarlas. Eso es una exigencia. Pero esas exigencias o esas necesidades de restauración hay que pedir las responsabilidades a quien las tiene. Primero, el sector empresarial, la gran mayoría han desaparecido, pero luego son competencias que exceden en mucho a Ciuden. Ciuden ahí puede hacer de consejo asesor para ver cómo ha de hacerse esos proyectos de restauración. Pero implico porque hay veces que hay ciertos malentendidos. Esta semana yo creo que, la semana pasada creo que el propio Diario de León tuvisteis la oportunidad, hacíais un reportaje sobre el problema en la recuelga, ¿no? Es decir, las responsabilidades están muy claras, muy definidas, y quién tiene que asumirlas. La Gran Corta es una apuesta por un proyecto de restauración diferente, que es en lo que nosotros nos hemos implicado. El proyecto fue encargado a Traxa. Traxa hizo todas las visitas y todos los análisis técnicos que consideró oportunos y contó, tengo que decirlo, contó con Ciuden. Oye, vosotros podéis acompañarnos en alguno de esos análisis, podéis aportar algo de lo que nosotros no tenemos capacidad para mejorar el proyecto de restauración. Y como no podía ser de otra manera, le dijimos que sí y hemos apoyado a la presentación de ese proyecto. A nivel público fue hecho allá en verano, que recuerdo vino la secretaria de Estado para darlo a conocer a los agentes locales, y ahora ya ha sido más dado a conocer de manera más amplia. Yo tengo que decir, todo es mejorable siempre, cualquier proyecto es mejorable, pero el proyecto que ha presentado Traxa yo creo que recoge un poco lo que se le pedía, porque no se os escapa, allí cada persona tiene un proyecto diferente. Es decir, solo entre los propietarios, no sé si estamos hablando de propietarios de en torno a 300
300 y pico personas, cada uno tendría un proyecto de restauración, pero hay que concitar intereses. Entonces se ha intentado peticiones que habían hecho las dos juntas vecinales, tanto la de Lillo como la de Otero, tenerlas en cuenta, peticiones que se habían hecho a nivel municipal, peticiones que se habían hecho desde el ámbito, digamos, cultural, el aula paleobotánica de Fabero, que mucha gente no la valora, pero yo creo que puede ser un elemento importante y diferenciador de lo que es un proyecto de restauración, que no va a ser solo mover para tapar. Es verdad que va a haber que mover cantidades ingentes, son millones de metros cúbicos los que hay que mover. Pero, más de 10. ¿Eh? Más de 10. Sí, muchísimos, pero Traxa ha entendido que hay sitios que es mejor no mover y no tapar, y en parte va a ser esto recogido por el aula paleobotánica. Es verdad que todo no se puede. Si hiciésemos caso a los compañeros de ese aula, no se tocaría nada, porque habría que dejar todo para verlo, pero entonces chocaría con los intereses de otros colectivos, y no te digo nada, con la obligación de que Europa te dice, usted, esa escombrera tiene esa escombrera, eso es más que una escombrera, como bien decía Germán, es decir, esa macroexplotación hay que retornarla a las condiciones en las que estuvo en un origen. Eso es imposible. Hay, de entre todas las instituciones que tenían algo que decir, seguramente la Confederación Hidrográfica ha sido la más taxativa a la hora de exigir ese retorno, pero es imposible. Es decir, había 3, 4 arroyos que volver a ponerlos tal y como estaban sería inasumible, estaríamos hablando de cientos de millones. Entonces, la Confederación ha entendido que, bueno, pues el proyecto que se presenta se adapta lo más posible a lo que se puede hacer con los recursos económicos que tenemos en la actualidad. Por eso os decía al principio, todo es mejorable, pero yo creo que es un proyecto realmente interesante, y no solo el de la Gran Corta. Recordad que también se ha presentado ya el proyecto de restauración para las escombreras, varias, en este caso estamos hablando prácticamente de una decena de escombreras de Torre del Bierzo y de Tremor. Y todo eso evidentemente se tiene que restaurar y tiene que tal. Pero, y esto es una broma, pero quizá no. ¿Se imagina si los romanos en su momento hubieran decidido restaurar todo lo que son las médulas? Pues ahora se habría perdido un patrimonio de la humanidad. Todo eso, aparte de que se regenere y se recupere y se restaure un montón de metros cúbicos de todo lo que ocurre allí, de toda la escombrera que hay, me imagino que será importante tener ahí una, entre comillas, una escuela de lo que fue, que quizá no debió ser, pero que fue. Y de eso se tienen que sacar muchas enseñanzas, como lo que se está sacando ahora en las médulas, que obviamente no son enseñanzas arqueológicas, pero sí son de patrimonio de la humanidad, ¿no? Os lo decía al principio, venimos de un contexto histórico donde todo había que restaurarlo, y estamos en un momento actual en que se entiende que hay que restaurar casi todo, pero que hay cosas que hay que dejarlas para mostrar lo que hemos sido. Y el Bierzo ha sido durante muchas décadas, ha sido minería, ha sido minero, o al menos una parte importante del Bierzo. Por ello, seguramente no se opte, porque tampoco tengamos recursos para restaurar todo. Pero sí que es cierto que en esta actuación en la Gran Corta se tiene esa sensibilidad de no cambiar totalmente ese pasado y dejar una muestra, que eso sea visitable, que sea una parte del entorno. Hay a la gente que le resulta muy agresivo. Figuraros que yo soy de ese pueblo, del pueblo donde está situada la Gran Corta. Para mí, la Gran Corta es mi niñez. Yo por allí iba a jugar con los compañeros a todo tipo de diabluras, ¿no? Es decir, yo entiendo que eso no se puede recuperar tal como estaba. Tampoco es que fuese un paisaje excelso y, vamos, que es un delito haberlo transformado. Dio muchos recursos económicos, dio de comer, dio trabajo a muchísima gente, y por lo tanto no debemos avergonzarnos de ellos. El compromiso que hay ahora con la restauración, compromiso que han aceptado y que han firmado tanto el Ministerio como la Consejería de la Junta de Castilla y León, vamos a presentar un proyecto que yo creo, insisto, que es un buen proyecto, seguramente tendrá detractores por todas partes, pero es un proyecto que trata de concitar los intereses de muchas partes implicadas, para que pueda seguir habiendo pastos para el ganado, pueda seguir habiendo explotación forestal, porque se va a aumentar la superficie del pinar de la Rubiona que va a tener entrada en esas instalaciones, va a tener ese ámbito
cultural ligado a ese aula paleobotánica, va a dejar unos recorridos marcados para paseantes o bicicletas. Había un interés en hacer circuitos de car, de motos, se entiende. La primera Europa, la segunda la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en León. Dice, no, eso no tiene cabida en un proyecto de restauración. Para eso hay otras partes donde hacerlo. Y va a quedar una parte anexa donde se puedan hacer incluso actuaciones de tipo industrial, que hay varias propuestas. Ahí, el problema es que van a tener que seleccionar, porque hay al menos, que yo recuerde así, 3, 4 propuestas que quieren hacer lo mismo en el mismo territorio, y alguien tendrá que decidir por qué se apuesta, y sí que serán generadoras de empleo, si no en un número alto, sí que pueden generar empleo y por lo tanto dinamizar en cierta medida la economía de la zona. Entiendo perfectamente lo que decías, esa reflexión de que no todo hay que taparlo, porque no podemos estar pidiendo perdón siempre por lo que hicimos. Es verdad que igual no había que haber hecho todo eso, igual la Gran Corta no tenía que haber llegado a los niveles que... pero llegó. Entonces, una vez que tienes ya esa realidad, vamos a ver cómo la transformamos y, si es posible, seguimos aprovechándonos de los recursos que ella nos da. ¿No te haces una idea? Sabéis que yo vengo del ámbito académico, la cantidad de estudiantes de escuelas de ingeniería de toda España que vienen a la Gran Corta para ver cosas que no te las explican con una presentación gráfica, no, te las explican en directo, y eso lo puedes ver ahí porque se hicieron esos hoyos, esos daños a ese monte. Pero bueno, pues si la podemos aprovechar, bienvenido sea. ¿Qué propuestas de uso industrial existen para...? Son propuestas que han sido presentadas al Ministerio y por supuesto que las conoce, bueno, al Ministerio no, el Ministerio las conoce, pero han sido presentadas a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y que tendrán que decidir. Lógicamente no se les escapa. La ventaja que tiene la Gran Corta por su situación es que está muy cerca de la línea de evacuación de la antigua central de Anllares, y por lo tanto la posibilidad de conectar, si tú generas energía, la posibilidad de conectar a muy poquita distancia, precisamente en la zona de la Recuelga, que está de la Gran Corta a poco más de 2 kilómetros, pues es muy interesante. Entonces, son proyectos ligados a la generación de energía que tienen muy cerca una línea de evacuación y que es lo que la hace atractiva para muchas propuestas empresariales. Y a modo de curiosidad, antes de darle la palabra a mi director, señor Terrón, ¿usted sería partidario de que no se tumbara toda la central de Compostilla y quedara una señal? Le hablo de Compostilla porque en el Bierzo de Anllares ya la tumbaron entera, o sea que allí ya no hay nada que salvar. En Compostilla debería quedar algo. Es una decisión que hay que tomar. Insisto mucho por esto, el patrimonio industrial es una cosa que a mí me interesa mucho y que he tenido la oportunidad con Gumersindo Bueno, que es el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, de hablar con él largo y tendido de que no todos queramos enseñar lo mismo, que es el problema que nos encontramos a veces. Aquí, cuando hablamos de patrimonio industrial minero, estamos hablando desde Cervera de Pisuerga hasta el punto más occidental del Bierzo, y cada pueblo quiere tener una muestra de todo, no vamos a hacer una selección. Esa megacentral de Cubillos debe dejarse algo. ¿Qué se deja y quién se hace cargo de ello? Porque dejar una de las... También supongo que sois conocedores, las propuestas para las 2 torres, para las 2 chimeneas y para las 2 torres de refrigeración, las hay de todo tipo. Son propuestas, algunas extraordinarias, de decenas de millones hasta centenares de millones, que buscan que la administración pública, central o autonómica, asuman esos costes, para luego hacer una explotación que vete tú a saber qué visos de desarrollo tiene. Entonces, ¿que algo habría que dejar? Seguramente sí. Yo no tengo capacidad para saber qué habría que dejar y quién debiera hacerse cargo, pero eso es una pregunta una reflexión que debiéramos hacernos todos. Si le pedimos a la Junta, que pareciera ser quien debiera asumir esa propiedad, es decir, oiga, pero luego... a la Junta, oiga, sí, quédese con una de las torres de refrigeración y una de las chimeneas. Y eso tiene un coste, yo qué sé, de 7 millones de euros al año. Y le dices a la Junta, oye, pero hazte cargo tú. No lo sé. Porque a la Junta se podría hacer cargo, pero al final lo tendríamos que pagar todos nosotros. Sí, claro. Tenerlo claro. Conservar sí, pero ¿para qué? Tiene que haber un plan director que encuentre un sentido. Yo
que viajo mucho y vienes desde León, cuando pasas el Manzanal, yo creo que el día que no veamos las torres parecerá otro, porque lo llevas viendo. Os digo, yo me fui a estudiar desde mi pueblo con 18 años, pero cada vez que vienes, el paisaje del Bierzo, lo primero que yo veo es la peña del Aseo al fondo y las chimeneas. Forman parte ya del paisaje del Bierzo. Es muy difícil hacer una fotografía desde una montaña del Bierzo y no ver esas torres. El día que nos las quiten perderemos parte de nuestro patrimonio visual. No lo sé, pero ojalá que quien tenga que tomar la decisión la haga de forma meditada. Pues le quedan año y poco, si no hay cambios, Germán. Y Endesa no está muy por la labor, no, claramente. Endesa vamos. lo que no está por la labor, o a mí me hacen saber, es de dejarlo y hacerse cargo ellos. Ellos podrían valorar, yo creo, que cualquier propuesta, pero que otro se haga. Pues un valedor, extraordinario valedor de esos elementos era Gumersindo, director general de Patrimonio, que sigue en la Dirección General de Patrimonio, sí, pero Gumersindo, a pesar del cambio de consejero. Bueno, porque es una persona, entiendo que es una persona de una validez extraordinaria. A mí me parecería horrible que se prescindiese de alguien que es válido por el color político, pero bueno, ahí no me quiero meter en ese fregado. Pero sí que Gumersindo tenía claro, es decir, en Castilla y León queda Cubillos, pero queda La Robla y queda Velilla del Río Carrión. Digo, si hay que dejar algo, ¿qué? Porque lo que no tiene sentido es dejar una cosa en Velilla del Río Carrión, la misma en La Robla y la misma en Cubillos. Que se opte. Otra de las patas de la actividad de Ciuden de la que nos hablaba al principio es el Museo de la Fábrica de la Luz. Ya han pasado 8 años desde que se restauró el edificio de Compostilla 1, llamado a ser la continuidad de ese proyecto museístico, y seguimos esperando. ¿Confía usted en que alguna vez se convierta en realidad y que todo el proyecto integral de la Fábrica de la Luz pueda ser una realidad ya con Compostilla 1? Confío. Yo soy una persona por naturaleza optimista, pero hay veces que uno está obligado por el acontecer diario a ser más realista que optimista. Yo puedo decir aquí, que estoy convencido de que en un tiempo prudencialmente corto las noticias pueden ser interesantes. Si yo no tengo la capacidad para dar esa información o esa respuesta, porque alguien vendrá que lo dé, si al lugar, sí, pero sí que estoy esperanzado porque creo que de nuevo será un añadido a la economía de estos territorios muy interesante. Preguntabas antes de empezar, fuera de cámaras, ¿no?, cómo estaba ese tema. Es decir, la posibilidad de ofrecer eso al mundo empresarial, porque es lo que nos interesa. Sabéis también, la idea nace Museo Nacional, 23.000 metros cuadrados a musealizar. ¿Eso quién lo asume ahora? ¿Qué coste lleva musealizar y mantener musealizado cada año 23.000 metros cuadrados? Yo creo que eso es inasumible. Por eso, desde el primer día, y sobre todo hablando con los técnicos de Ciuden y también con los técnicos del Ministerio, es decir, vamos a buscarle un nuevo enfoque, sin perder el ámbito museístico, pero tiene una capacidad de ofrecer espacio para el mundo empresarial. Imaginaros, si nosotros somos la Ciudad de la Energía, la Fundación Ciudad de la Energía, ¿qué mejor sitio para hacer la presentación, no sé, de un nuevo modelo de coche eléctrico, se me ocurre, que hacerlo en la Fundación Ciudad de la Energía? Porque tenemos instalaciones perfectamente válidas para eso. Entonces, a mí me interesa mucho conectar con el sector del automóvil, pues más centralizado seguramente en nuestra comunidad, en Valladolid, en Palencia o en Burgos, pero tenemos muy cerquita Vigo, que Citroën o como quiera que se denomine ahora, estamos relativamente cerca de Pamplona, bueno, es decir, estamos en un punto donde esa capacidad de ofrecer al sector empresarial de ese ámbito nos haría atractivos. No os digo ya nada al sector energético. Es decir, ¿Qué coste tendría esa musealización? Porque a mí se me ocurre una fórmula: quitamos el Ministerio de Consumo, por ejemplo, que no vale para mucho, y el dinero que se destina al Ministerio de Consumo lo destinamos a esa musealización. Quiero decir que los presupuestos generales del Estado dan para mucho y solo se necesita... Te doy un dato económico que cualquiera lo va a entender. Nosotros tenemos capacidad. Ciuden tiene, a fecha de hoy, capacidad
para mañana empezar las obras para ponerlo en marcha de manera inmediata. Un coste, estamos hablando de en torno de, aventurado, pero más o menos en torno a 1 millón de euros. Pero y el mantenimiento de esa musealización al cabo del tiempo, es decir, ¿qué presupuesto se llevaría ese museo al cabo del año? Depende ya del uso que hagamos de cada una de las salas, porque tú puedes poner en funcionamiento todo o parte. La ventaja es que ahí podemos sectorializar y poner en marcha un auditorio con 280 plazas, con todo lujo, que se puede alargar con poquito coste hasta 500 plazas, un auditorio extraordinario, 2 salas de exposiciones de tamaño medio, entre 500 y 800 metros, más lo que nosotros llamamos el fuego verde o la recreación del antiguo bosque del Carbonífero, lo más extraordinario, lo que nadie en España podría tener más que nosotros, puede tener, porque nosotros ya lo tenemos, más que nosotros, ¿sí? Y una macrosala con una bóveda que además tiene una historia de construcción muy, muy interesante, y que nosotros estamos en conversaciones pues, con entidades públicas y privadas para dotarla también de contenido. ¿Qué coste? Hombre, no sería bajo, pero entiendo que si eso es, lo importante, entiendo que en estos momentos es ponerlo en funcionamiento. Y el día que esté en funcionamiento, ni este gobierno, ni el que venga, ni el que le sustituya, podrá dejar de utilizarlo. Lo peor y lo sabes también porque pasa al otro lado del Manzanar, hacer una institución, hacer una instalación y luego, una vez hecha, que no sirva de nada. Eso sí que es el mayor, desde mi óptica, es del mayor de los errores. Ahora hay una apuesta, entiendo que va a haber una apuesta por ponerlo en marcha, y ojalá que cuando esté tendremos que contar con asesoría técnica, porque nosotros también, de Ciudén, de museos, sabe hasta dónde sabe, la directora de la Fábrica de Luz, extraordinaria, pero en el ámbito en el que funciona, y tendremos que pedir apoyo para que nos ayuden a dotar de contenido, pero estoy esperanzado en que se puede hacer, y que si lo ponemos en marcha, si en un año, en el año 22, primeros días del año 23, eso está funcional, es que soy de los convencidos de que terminan llegando iniciativas, insisto mucho, desde el ámbito del sector empresarial, porque también el sector empresarial necesita tener esa capacidad de mostrar, ¿no? Nosotros ahí, pues también, ¿con quién tenemos que hablar? Existía el sector energético, el sector automovilístico, que alguien como Endesa se implique. Nosotros claro, intentas forzar su lado romántico, el corazón. Oye, es que aquí naciste, que es... Claro, se lo dices al director general, que es de Milán, y pues no sabe ni dónde está Ponferrada. Y romanticismos pocos. Nos quedan 2 minutos, Germán. No, yo sí sé dentro de brevemente, dentro de sus planes para Composilla 1 entraba que se utilicen las instalaciones como oficinas para el Ayuntamiento de Ponferrada. Sí, bueno, eso ha habido conversaciones a lo largo de los últimos meses y que se han acentuado precisamente... Perdona, ¿y la sede del Consejo Comarcal? Sí, bueno, lo de la sede del Consejo Comarcal, como al final optaron, solo Ponferrada. Dijeron en declaraciones públicas que querían tener un edificio, pues hombre, a todos no se puede dar gusto. Pero no es un poco frustrante que esa restauración de Compostilla 1 ahora, en este momento, sea sede de unas oficinas municipales? Que supongo que harán un extraordinario servicio al Ayuntamiento de Ponferrada, no lo discuto, pero... Seguro que los dos coincidimos en que puede ser frustrante, pero que entiendo, también me darás la razón en que es mucho más frustrante lo que le decía antes a Joaquín, que lo peor es tenerlo y no usarlo. No hay nada peor que tener una infraestructura que con el paso del tiempo se deteriora sin darle uso. Ojalá, ahora no es prioritario para Ciudén, sí es importante, pero no es prioritario para Ciudén volver a tener nosotros representación en esas instalaciones, porque son nuestras y porque nos darían un juego que no nos lo dan las que tenemos en Cubillos, que cumplen con todas las necesidades que nosotros tenemos en este momento. Pero a medida que la parte de I+D+I se potencie, seguramente lo que tenemos en Cubillos se nos quede corto, con lo cual desarrollo territorial, musealización y formación y vivero
tengan que encontrar acomodo pues en esta parte de Joaquín, una Ponferrada. última pregunta. Sí, 10 segundos. Se ha referido antes al proyecto del bosque del carbonífero y del fuego verde, que lo hablamos la última vez que estuvimos en esta tertulia. No sé si ha habido avances en esa ha habido avances ese proyecto. por necesidad. Acuérdate, la última vez que hablamos de este tema, yo creo que a los pocos días, a las pocas fechas, vino el Filomena. ¿Acordaréis? Aquel problema de ámbito climatológico que parece que solo sucedió en Madrid, también sucedió en Ponferrada, y que los helechos están en una situación que no tienen techo, porque es las antiguas naves de calderas de la central térmica, y les pegó un golpe tremendo. Claro, son helechos que vienen desde Nueva Zelanda, donde la climatología pues no estaba acostumbrada, o de la zona de Nueva Zelanda que viene no estaba acostumbrada a esos fríos. Y entonces lo que hemos tenido que intervenir, que es una intervención que yo creo que se ha acabado la semana pasada, pero es que era una necesidad de poner algún tipo de remedio para que las temperaturas que afectan a esos helechos no bajasen nunca a ser posible del 1 grado positivo, para que no los dañase y poder seguir manteniéndolos vivos. Por suerte los hemos podido recuperar, hemos tenido que hacer una inversión para conservarlos. Y tengo que decir, lo difícil fue encontrar en España una empresa que pudiese hacerlo. No murió ninguno. No murió ninguno. No ha muerto ninguno, no. Están en perfecto estado. Algunos, entonces ya están adaptados. Es decir, que se han arrugado un poco, algunos se han arrugado un poco por el frío. Pero están allí, ojalá podáis conocerlos pronto. A ver, llevamos pidiendo muchas veces poder entrar. Lo sé. A nadie le daría más alegría que a mí. Yo os he insistido a algunos en privado y a otros miembros de vuestro colectivo periodístico que de las cosas que más me alegraría a mí mientras esté en Ciudad es poder enseñaros eso, porque de verdad no conozco a nadie que no Los estamos viendo ahí en la pantalla cuando llegaron. Claro, es que recrear eso... Tienen ya muchos años. Yo cuando... Aquí, entre nosotros, quiero decir. Es que a cualquiera que le digas que puede hacerse una foto debajo de un helecho, te dice que loco, porque claro, los helechos en mi pueblo, sí, debajo, ya. sí, a esta altura. Arsenio Terrón, director de CIE, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tertulia aquí en la 8 Abierto. Gracias a vosotros. Germán Gabela, director de la 8, muchas gracias. Buenas noches, Joaquín Sánchez, director de Diario de León. Muchas gracias. Como siempre. Ponemos el punto final a la tertulia por hoy. Nada más desearles una buena noche, que pasen la mejor noche posible. Muchas gracias.